Eh, bueno, señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Anguisore. Como verán, pues vamos a desarrollar este curso del CIAF. El CIAF básicamente es una herramienta, ¿ya? Que fue implementado pues por el Ministerio de Economía y Finanzas, con la intención o con la proyección o con el objetivo de registrar toda la información financiera de todas las entidades del sector público. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para generar información financiera, para registrar todas las operaciones, como son ingresos y gastos dentro de una entidad pública. Y el CIA pues funciona en los tres niveles gobiernos. En los tres niveles de gobierno, como son los gobiernos locales, están involucrados por las municipalidades, ¿no? Ya sea provinciales y distritales. También en los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, pues normalmente son, pues en nuestro país, 25 a la fecha, ¿no? 25 regiones. Y también en los gobiernos nacionales, como son los ministerios, ¿no? Básicamente en estos tres niveles, pues se ejecuta o se utiliza el CIAF, ¿sí? El CIAF. Y en la actualidad, ¿qué módulo o qué sistema se está utilizando? El que en la actualidad se está utilizando es el CIAF SP, que es el cliente que fue pues con VisualFox, que es un sistema un poco más antiguo, pero que hasta la fecha se viene utilizando. Pero este sistema pues nos sigue sirviendo para generar reportes y registros de operaciones financieras del sector público, ¿no? Pues el CIAF pues, se viene desde aproximadamente 1997-98, se viene implementando de manera gradual hasta último, llegando a todos los niveles de gobiernos locales. Hasta el distrito más pequeño utiliza este sistema, que es el CIAF, ¿sí? Y ahora, ¿qué parte se utiliza en el CIAF? Anteriormente pues se utilizaba todo el nivel, ¿no? Todos los sectores, diré como son pues los sectores de presupuesto, contabilidad, parte de administración, logística, tesorería, todo ese parte pues se registraba en el CIAF, ¿no? Pero que en la actualidad pues en el CIAF SP ya está cada vez pasando a web, ciertos módulos ya vienen trabajándose en web. Eh, Como por ejemplo, la parte presupuestal y la parte contable ya se trabaja en web, ¿sí? Eh, en la parte presupuestal se viene trabajando lo que es la certificación, o sea, la aprobación de la certificación. Y también se viene trabajando pues la programación del PCA, ¿sí? La programación del PCA, programación de compromiso anual, se viene trabajando en web. También se vienen trabajando las modificaciones presupuestales, las modificaciones de tipo 1, tipo 2, tipo 3, las modificaciones y aumento o deducciones o habilitaciones y anulaciones del tipo 3 se vienen trabajando en el CIAF web, ¿sí? En el CIAF web se viene trabajando toda esa parte. También las priorizaciones de gasto se vienen trabajando en web, ¿sí? Y ahora, en el módulo contable, se viene trabajando la formulación de los estados financieros. La formulación de los estados financieros se viene trabajando en web. Ahora, pero la parte contable, la parte de los asientos contables, la parte de notas de contabilidad, aún se vienen trabajando en el CIAF Visual Fox, que es cliente, ¿no? Y ahora también es importante denominar el CIAF RP. El CIAF RP, pues el Sistema Integrado de Administración Financiera de Recursos Públicos, pues se viene trabajando también. Es una herramienta también que fue, pues, que se está implementando en la actualidad eh, con una tecnología mucho más avanzada, mucho más actualizada. Se prevé que el CIAF RP inclusive se va a utilizar en los aplicativos, como es que en la actualidad pues hay varios aplicativos donde se va a poder trabajar inclusive desde un celular, desde un tablet, ¿no? Eso es la proyección del CIAF a futuro. Entonces, pues el Estado se está modernizando en esta parte.
Por eso es importante conocer el sistema y estar actualizado con todos los sistemas administrativos de gestión pública, sobre todo. Si usted eres un buen funcionario, pues tienes que estar actualizado a la vanguardia con todos los sistemas administrativos, ¿sí? Bueno, bien, dentro de los sistemas administrativos, la administración financiera está conformado por 11 sistemas administrativos. Nuestra estructura del Estado peruano pues viene trabajando con 11 sistemas administrativos, pero de los cuales 7 de los sistemas administrativos pues se trabaja en el CIAF, ¿sí? De alguna forma viene interactuando en el CIAF, todos los procedimientos, como son pues el Sistema Nacional, parte presupuestal del presupuesto público, tesorería, todo netamente lo que es el pago girado, la proyección de gastos, el registro de ingresos de determinado recaudado, pues se viene trabajando en parte también de un sistema administrativo que es tesorería. Endeudamiento público también se registra, parte de endeudamiento público. Ahora, parte de contabilidad también. La contabilidad, pues, la formulación, sobre todo, se viene trabajando en el CIAF, ¿no? La formulación y las contabilizaciones, las notas contables, los análisis, sobre todo, de contabilidad, se vienen trabajando en el CIAF. ¿Sí? También es un sistema nacional de contabilidad. También es un sistema nacional de abastecimiento. La parte de abastecimiento que viene trabajando, normalmente pues viene trabajando con la fase de compromiso, ¿no? La fase de compromiso donde se registra tanto la orden de servicio, la orden de compra, o en caso de planillas también, ¿no? En caso de planillas, entonces esta parte viene trabajando con abastecimiento, ¿no? Abastecimiento viene trabajando con todas las adquisiciones en la parte de lo que es la contratación ya de un proveedor en sí, ¿no? Esa parte viene trabajando en abastecimiento. Ahora, el Sistema Nacional de Programación Multianual también se hace una programación, también parte presupuestal. Parte presupuestal se viene trabajando con lo que es la programación. Y la programación se hace pues un año antes, ¿no? Por ejemplo, este año se viene ejecutando la programación del año 2018. Ciertamente con algunas modificaciones o con algunos ajustes en el transcurso del ejercicio, pues sí, pero normalmente la programación se hace un año antes de la ejecución. Ahora, recursos humanos. Sí, pues, recursos humanos también parte planilla, se trabaja en el CIAF, ¿no? En el CIAF. Entonces, por eso sistemas administrativos viene involucrado con el uso o con el manejo de este sistema. Ahora, en el proceso de ejecución de ingresos del CIAF, normalmente, pues, en el proceso de ejecución del CIAF tenemos 3 etapas fundamentales. Quiero que entiendan esta parte de lo que es estimación, determinación y recaudación, para lo cual, pues, quiero explicarles de esta manera, ¿no? En estimación, determinación y recaudación. Estas 3 etapas son las etapas de ingreso. En estas 3 etapas de ingreso, en estimación se hace la proyección, ¿no? Proyección. Y esta es la parte de presupuesto, ¿no? Presupuesto. La parte de presupuesto es la estimación. Y esto se estima o se prevé un año antes. Por ejemplo, estamos ahora 2019. Entonces se ha proyectado el año 2018. Es la estimación. Estimación. Ahora la determinación ya es actualidad, ¿no? Actual, que sería 2019. Lo que realmente ya estás empezando a percibir, la determinación, cuando ya se identifica en este caso, al contribuyente. Identificación de contribuyente, ¿no? Contribuyente. En esta parte todavía no identificas contribuyente, solamente estás estimando que vas a tener la proyección de ingreso, ¿no? Ahora la recaudación, esta parte ya es
cuando ingresa a la entidad. Entonces, estas tres etapas de ingreso se determinan de esta manera: estimación, programación, proyección, anticipación. Determinación, cuando ya efectivamente tienes identificado cuánto vas a recaudar en el ejercicio. Recaudación, cuando ya haya ingresado a caja, tesorería, ¿no? Tesorería. Para entender mejor. Entonces, estas son las etapas de ejecución de ingresos en el CIAF. Y todo ese procedimiento, pues, se registra en el CIAF, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a registrando, vamos a ir entendiendo mejor esta parte, esta etapa. Ahora, los procesos de ejecución de gasto público. También los procesos de ejecución de gasto público, pues, tiene 4 etapas fundamentales. 4 etapas en la actualidad que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Anteriormente, en el año 2018 para atrás, normalmente las etapas de gasto eran pues solamente 3, ¿no? 3 etapas nada más eran, ¿sí? Entonces, con el nuevo decreto legislativo 1440 del 2000, que ha sido publicado en 2018, que entra en vigencia para este año, pues se agrega uno más, una etapa más, ¿no? Anteriormente, pues era 3 etapas, ¿no? Anteriormente era esto, que era pues el compromiso, el devengado, y el pago. Esto era lo que normalmente nosotros conocíamos anteriormente, pero a partir del 2019 aparece la certificación. La certificación, pues, se ha insertado o se ha agregado parte del proceso de ejecución de gasto público. ¿Y la certificación? ¿Qué significa la certificación? La certificación significa garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de presupuesto. Garantía de que ese servicio que vamos a necesitar, o vamos a necesitar adquirir un bien, entonces garantiza que efectivamente ese gasto tiene presupuesto. Ahora, el compromiso ya es netamente cuando ya tienes un contrato contractual. ¿Con quién? Con el proveedor. ¿Sí? Entonces esta parte ya es cuando tienes identificado el proveedor. Devengado, obligación, formalización, de ambos de pago. Ahora, pago, lógicamente, pues, el pago extingue cuando termina el proceso de gasto. Cuando efectivamente ya hemos cancelado al proveedor. Esa es la parte de pago. Y ahora también es importante quiénes lo hacen esta parte. Esta parte normalmente es función de la oficina o la gerencia de, en esta parte vamos a poner oficina o la gerencia de presupuesto. La certificación es fundamental o es importante conocer, sobre todo los que están encargados de presupuesto, porque es función del área de presupuesto. Ahora, el compromiso es de logística, ¿no? Logística lo hace el compromiso, ¿no? Ahora, el devengado y a la vez el control previo, contabilidad.
contabilidad, la oficina de contabilidad o subgerencia de contabilidad lo hace el devengado. Ahora el pago o el giro es tesorería, tesorería. Entonces, mira que cuántas áreas involucran en todo este proceso de ejecución de gasto, ¿no? Etapas o ejecución de gasto, de gasto, de gasto público, ¿no? Porque en privado pues no se aplica toda esta parte. Este netamente es para el sector público. Por eso es importante conocer los procesos de ejecución de gasto público en el CIAF. Y toda esta etapa que les acabo de explicar pues se registran dentro del sistema CIAF, ¿sí? Así es. Y esto pues está normado en el decreto legislativo 1440. Como vuelvo a decirles, con este decreto pues fue implementado esta etapa de ejecución de gasto público, donde pues se ha incluido la parte de certificación. Ahora la parte del decreto legislativo 1441 nos habla de tesorería, netamente de tesorería también, ¿no? Ahora, proceso de gasto. En el proceso de gasto, lo que normalmente yo lo determino pues es en tres etapas, ¿no? En tres pasos fundamentales para poder cumplir con un pago, para poder cumplir con un servicio o para poder terminar un gasto, ¿no? Cuando, por ejemplo, la municipalidad, vamos a poner municipalidad distrital en este caso, municipalidad distrital de Santa Anita, por ejemplo, vamos a poner, o mejor dicho, de ATE, ¿ya? De ATE. Si por un caso el área usuaria hace un requerimiento, pues todo este gasto nace con el marco presupuestal. Si no tiene marco presupuestal, por más requerimiento que hagan, no hay garantía de gasto de que efectivamente eso se puede ejecutar. En pocas palabras, no tiene presupuesto. Pero si es que tiene presupuesto, tiene marco presupuestal. Luego pasa a la asignación de programación, de compromiso anual. Luego la distribución también del compromiso de la programación anual. Luego lo que les hablaba de la priorización de gasto. Y toda esta parte se viene desarrollando ya de manera web, en el módulo web del CIAF. Lo que normalmente algunos conocen como el CIAF 2, ¿no? El CIAF 1, el Visual Fox, y el CIAF 2, lo que es el parte web. Y ahora lo que se viene, el CIAF 3, el CIAF RP, ¿no? Luego se viene la certificación de crédito presupuestal. Lo que les decía, ¿función de quién? Función del área de presupuesto. Luego la aprobación. La aprobación también se hace en web, ¿sí? La aprobación se hace en web. Ahora, el proceso de registro se hace en el CIAF visual, pero la aprobación se hace en web. Luego, el compromiso anual. ¿Función de quién? Función de logística. El compromiso mensual, también función de logística. El devengado de contabilidad y luego termina con el pago. Todo este proceso, estas 10 etapas, es para cumplir con un pago, ya sea de un servicio o de un bien. Y de la misma forma funciona cuando se ejecuta una obra. En la ejecución de una obra funciona de la misma forma, ¿sí? El devengado. ¿Qué es el devengado? El devengado, pues, lógicamente es la prestación satisfactoria de los servicios o de los bienes. En caso de los bienes, es la percepción o es la entrega de manera conforme del bien. Y el cumplimiento de estos contractuales, o sea, cumple tanto el proveedor como el Estado o la entidad en poder formalizar este requerimiento de servicio o requerimiento de bien, ¿sí? Ese es el devengado. Y ahora, ¿cómo termina el devengado? ¿O cómo se formaliza o con qué documento se formaliza el devengado? El devengado se formaliza, uno de los documentos importantes que tienes que tener para hacer el devengado es el informe de conformidad del área usuaria. El informe de conformidad es fundamental para hacer la etapa o la fase del devengado. Luego se debe adjuntar lo que es el comprobante.
el comprobante, ya sea un recibo por honorario, una factura. Entonces, con estos dos documentos se formaliza la parte del devengado, ¿sí? Previamente con la conformidad, ¿no? Ya sea de almacén, de obras o de algún servicio, de algún área, ¿no?, en especial. Entonces, con la conformidad, pues, efectivamente quiere decir que el bien o el servicio ha sido entregado o prestado la servicio de manera satisfactoria para el área usuaria. Eso nos quiere decir el devengado, ¿sí? Ahora, la estructura del clasificador de ingresos y gastos, ¿sí? La estructura del clasificador. Para desarrollar el CIAF, el sistema CIAF, tenemos que conocer el clasificador de ingresos y de gastos, ¿sí? El clasificador de ingresos y gastos es obligatorio conocer, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se clasifica o cómo se divide el clasificador de ingresos y gastos? El clasificador de ingresos, vamos a hablar, ingresos, ojo, clasificador de ingresos. Normalmente inicia con la genérica 1, ¿sí? Ahora, el clasificador de gasto, inicia con la genérica 2. Cuando ven en el sistema que inicia una operación con el 1, ojo cerrado es ingreso. Cuando ven una operación que inicia con el clasificador 2, ojo cerrado es gasto. Claro que normalmente viene pues, por ejemplo, 2.1, 1 son planillas, ¿no? Planillas. Ahora, por ejemplo, si no me equivoco, 1.4 y 14, creo, no estoy seguro. Esto pues viene lo que es en este caso, impuesto predial, creo. Vean, no estamos seguros, pero más o menos así es clasificador de gastos y clasificador de ingresos. Y ahora, ¿cómo podemos ver o dónde podemos encontrar? Para poder ver o encontrar, vamos a salir. Entonces nos vamos a internet. En internet, en la página del MEF, encontramos el clasificador de gastos y clasificador de ingresos. Entonces vamos a poner en este caso clasificador de ingresos y gastos MEF. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, mira lo que les decía, el clasificador económico de ingresos para el año fiscal 2019. Entonces vamos a abrir esta parte. Ahora el otro también, de la misma forma, clasificador de ingresos para gastos. Vamos a abrir. Aquí está. Vamos a agregar de tamaño para que puedan ver. Y como verán, este clasificador de gasto inicia con 2, como les decía, ¿ve? Con 2. Todo este clasificador de gasto es la codificación o es la numeración, es la asignación para determinar, pues, efectivamente qué tipo de gasto estamos haciendo y qué tipo de bien o estamos comprando, ¿no? Por ejemplo, mira, si quisiéramos saber un gasto, por ejemplo, en este caso, personal de magisterio, ¿ve? Personal nombrado tiene un clasificador asignado netamente para el gasto de personal nombrado. Ahora, en ingresos lo mismo ocurre para poder registrar tantos tipos de ingresos que existe en una entidad. Por ejemplo, cuando queremos registrar un ingreso, en este caso, por ejemplo, vamos a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí.
Por ejemplo, mira, el 1.3.1 es venta de bienes. Pero ¿qué tipo de bienes? Ahora, el 1. Seguidamente el 1.3.1.1 venta de bienes agrícolas y forestales. Inclusive todavía sigue su subclasificador a nivel detalle, que es el 13.1.1.1 venta de bienes agrícolas y forestales. Ahora, dentro de eso todavía viene a más detalle. ¿Qué significa? Por ejemplo, el 13.1.11.11, productos frutícolas, ¿ve? Productos oleocolas, productos forestales. Entonces, cuando la entidad, en este caso la institución, cobra por este tipo de ventas, pues registra con cada clasificador, cada tipo de ingreso. Lo mismo ocurre con el gasto. Para cada tipo de gasto está clasificado esto. Por eso se llama clasificador de ingresos y de gastos, lo cual pues clasifica en qué tipo de servicio o de bien estás gastando. Por ejemplo, vamos a buscar la 2.3, que se utiliza de manera cotidiana y de manera frecuente. El 2.3, por ejemplo, aquí, mira, cuando por ejemplo hay un requerimiento de vestuario, zapatería, accesorios, talavería y materiales textiles, pues nos ubicamos en el 2.3.12.1. Y a nivel específico, pues en el 2.3.12.11, vestuario, accesorios y prendas diversas. Inclusive si es que fueran pues textiles y acabados textiles, inclusive hay un clasificador más. Inclusive hay otro clasificador de 2.3.12.13 que dice calzado. Entonces, cada tipo de adquisición, ya sea de bien o de servicio, está clasificado con el clasificador de gastos. Igualmente ocurre con los ingresos. Por eso es importante conocer, antes de ejecutar el CIAF, conocer el clasificador de ingresos y de gastos. ¿Sí? Entonces, continuando, espero que haya quedado claro esta parte de clasificador de ingresos y gastos, cosa que en el desarrollo del tema vamos a ir desarrollando ya, entrar así de frente, ¿no? Entrar, entonces, clasificador tal, ya van respondiendo. Ahora, los fuentes de financiamiento y rubros en el CIAF también es importante conocer los fuentes de financiamiento y rubros y como cuáles o cómo se clasifica esto. Por ejemplo, les voy a explicar ya para entender mejor. Fíjense que clasificador de gastos y clasificador, no, perdón, estamos en fuentes de financiamiento y rubros. Fíjense que los fuentes de financiamiento, algunos tienen varios rubros. Normalmente nosotros lo determinamos de esta manera. Fuente, financiamiento y rubros. Cada fuente de financiamiento tiene sus rubros. ¿Ya? Ya, entonces, fuente de financiamiento y rubros. Dentro de fuente de financiamiento encontramos primero 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de financiamiento, de los cuales el primero es 00, que significa recursos ordinarios, recursos ordinarios. El 2, que es normalmente el famoso RDR, RDR, ¿no? El tercero, que es el de operaciones oficiales de crédito. Operaciones oficiales de crédito. El 4, donaciones y transferencias. Donaciones y transferencias. Y el 5, pues, que es recursos determinados. Recursos determinados. Y estos fuentes de financiamiento, pues, tienen sus propios rubros. De recursos ordinarios es el 00. Su propio nombre con el nombre de recursos ordinarios. En el RDR es el 09. ¿Qué significa? Recursos directamente recaudados. Recursos directamente recaudados. ¿Sí? Ahora,
En operaciones oficiales de crédito es 19, cuando hay créditos o préstamos, ¿no? Ahora, en donaciones y transferencias, 13, la 13, que es lo que normalmente te hacen transferencias. En este caso, por ejemplo, el programa Trabaja Perú, ¿no? El programa Trabaja Perú se registra como 13. Ahora, en recursos determinados, en ahí vienen varios rubros. 04, viene la 07, que es Fondo Común, Fondo de Compensación Municipal, viene que es el 08, que es otros impuestos municipales, y estos vienen pues en recursos directamente, en recursos determinados. Y a la vez también viene el 18, canon sobre canon. Entonces de esta manera se clasifica los fuentes de financiamiento y rubros. Esto vamos a ir conociendo al paso que vamos a desarrollando el tema. El caso práctico vamos a ir desarrollando con esto y con esto y con todas estas. Y con todas las fuentes de financiamiento. Recursos ordinarios normalmente se utilizan en los programas de PBL. ¿Programa de qué? PBL. ¿Qué significa? Programa de vaso de leche. Ahora, recursos directamente recaudados es lo que normalmente pues son ingresos de la entidad, ¿no? De la entidad. Ingresos de la entidad. Ahora, lo que es operación oficial de crédito, cuando ya tienes préstamo, cuando la entidad hace un préstamo o se presta de una entidad, en este caso el Banco de la Nación, es 19, ¿no? Ahora, donaciones y transferencias, cuando pues en este caso nos transfiere el programa Trabaja Perú, Trabaja Perú. Ahora, el recursos determinados, el A07, lo que normalmente se utiliza, es frecuente en todas las instituciones, sobre todo en los gobiernos locales, que es el Fondo Común, ¿no? Fondo Común. El Fondo Común, una parte se gasta para inversión y otra parte se gasta para gastos corrientes. El 08 es cobro de impuestos prediales, ¿no? 18 es canon sobre canon, ¿no? Canon sobre canon, lo que normalmente vienen pues canon hidroenergético, canon minero, toda esa parte viene en la 18 y con esto se identifica pues, ¿no? Con el código de 18. Entonces es importante saber esto antes de desarrollar todo el CIAF. Mira, ves, mira que es un mundo, este sistema es grande, es amplio, conocer el proceso de sistemas administrativos en gestión pública. Por eso es importante desarrollar este tipo de cursos o llevar o capacitarse cada cierto tiempo. Yo les recomiendo cada cierto tiempo capacítense, que así van a ser un funcionario competente. ¿Sí? Quien les habla también se viene capacitando cada cierto tiempo. No crean que porque conozco ya no me capacito, no. Vamos a continuar entonces. Integración con otros sistemas del CIAF. El CIAF pues interactúa también con otros sistemas. Por ejemplo, ¿como cuáles? Con los sistemas de Contraloría, con los sistemas de SUNAT, con el OCE, con la RENIEC. ¿A través de qué y cómo interactúa? Con la RENIEC, validación de datos, ¿sí? Validación de datos. Tú insertas el RUC y si tú no, si el RUC no existe, ese RUC está de baja o tal vez ese DNI no es lo correcto, entonces automáticamente te rechaza. Y si es lo correcto, RENIEC te manda esos datos y lo valida, ¿no? Ahora, con la OCE, cuando hay procesos, ¿no? Cuando hay procesos, se interrelaciona con el CIAF. ¿Cómo así? Pues cuando hay un contrato de una licitación pública, el contrato tiene que interrelazar con el CIAF. Ahora, la SUNAT, en la validación del RUC y en la validación de todos los comprobantes. Ahora, en la Contraloría, a través de OSI, de órganos de control institucional, que te piden a través del planeamiento de auditoría, pues piden ciertos documentos, ciertas informaciones del CIAF. Ahora, y lo más importante, el Banco de la Nación. Con el Banco de la Nación tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque ya es, el Banco de la Nación autoriza pues los pagos, ¿no? Autoriza los pagos cuando es vía CCI.
Pero aquí un paréntesis tenemos que hacer. Cuando la entidad trabaja con otras instituciones que no sea Banco de la Nación, como por ejemplo Continental, Interbank, otros bancos, pues muchas veces no hay ese control adecuado como debería ser con el Banco de la Nación, ¿no? Por ejemplo, no tiene comunicación con el CIAF, pues otros bancos. En cambio, el Banco de la Nación tiene comunicación con el CIAF. Muchas veces por eso pagan pues sin registrar en el CIAF lo que ocurre, ¿no? Pero lo que normalmente no deberían hacer eso, porque eso está prohibido, eso es un delito, pueden tener problemas por hacer eso, sobre todo la oficina de tesorería o los tesoreros, ¿no? Porque normalmente deben cumplir todas las etapas de gasto y luego recién pagar de manera formal, eso es lo correcto, ¿sí? ¿Y a través de qué? A través de las direcciones general de presupuesto público, a través de la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público, Dirección General de Contabilidad Pública. Pues lógicamente utilizan todo este sistema y pues tienen interrelación o comunicación con otros sistemas, ¿no? Con otros sistemas. ¿Sí? Ahora, esta parte que me gusta a mí, las dos caras del gasto público en el CIAF, las dos caras del gasto público. Capacidad de gasto y calidad de gasto. Yo quisiera preguntarles, pues, ¿cuál creen que es la diferencia entre capacidad de gasto y calidad de gasto? Capacidad de gasto, pues, lógicamente es, tú, por ejemplo, eh, tú tienes en la billetera, vamos a suponer, pues tienes 500 soles. Vamos a aumentarle, supongamos que tienes 1000 soles. Y tú tienes la capacidad de poder gastar ese 1000 soles. Y pues saliste de paseo y te llamó la atención ciertos gustos, como por ejemplo una buena comida, una buena ropa, y pues terminaste tu dinero de 1000 soles que tenías en la billetera. Toda esa parte que les acabo de explicar, de decirle con un ejemplo simple, llévalo ahora a un gasto público, por ejemplo, adquisición de un bien o gastar en una obra. Si efectivamente esa obra no es, no es para el servicio del pueblo, pues no hay calidad de gasto. Capacidad de gasto todos pueden tener, todos pueden hacer, todos pueden ejecutar. Capacidad de gasto no hay necesidad, no hay restricción. Mientras en calidad de gasto es tener esa capacidad de gasto, haber gastado con ese 1000 soles, por ejemplo, pero ¿qué valor has logrado con ese 1000 soles? ¿Qué de provecho social, humano has logrado? Entonces, eso es calidad de gasto. Calidad de gasto se refiere a la eficiencia y a la eficacia de gasto. ¿Sí? Lo que pues normalmente en políticas públicas se interpreta con la satisfacción del pueblo. Si efectivamente con ese gasto que tú has ejecutado durante el año o haber ejecutado alguna obra, has llegado a contribuir con el Estado y que el Estado se siente satisfecho. Eso es calidad de gasto.